Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. Ya en la clase pasada terminamos un poco de hablar en términos generales de C++. Igual ustedes han tenido la oportunidad en las ayudantías poder ver un poco de cómo es la instalación, cómo se corre el código en Visual Studio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo quería un poco hoy hablarles algo más de esto, es decir, quisiéramos como algo práctico, e igual aclarar en el paso de que yo vaya explicando todas estas cosas, aclarar un poco las dudas que tengan ustedes. Ok, entonces ahí vamos a hablar un poquitito. De todas maneras, parece que van a tener una ayudantía. A ver, usted tiene la ayudantía el lunes o no, ya deben haberla tenido. En la ayudantía esta semana, ustedes deberían haber visto los archivos .h y .cpp, ¿o no? ¿Me pueden corregir, porfa? Decirme si sí o si no para. Estábamos viendo punteros. Estaban viendo En punteros. la primera ayudantía vimos eso de H y CBP Ah, un ya, poco a sí, la sí. rápida, Sí. de qué se diferenciaba más o menos. Ya, ya, ya. Cierto. Ok. Entonces, ya va acá. A ver, yo acá quiero profundizar un poquitito más en los .h y .cpp porque los van a utilizar harto, ¿no? Y hablarle un poco del código de C++, porque al final yo siento que, a ver, la sintaxis es bien parecida a Java, pero lo que hay por detrás para nada, ¿entiendes? C++ y Java son dos mundos diferentes porque precisamente C++ trabaja mucho más bajo nivel, ¿no? Temas de puntero y esas cosas. Entonces les quería hablar un poco de eso yo. Entonces, a ver, empecemos con los .h. ¿Por qué surgen los .h? Mire, yo en C++, no sé, si yo imprimo, yo puedo programar cualquier cosa acá. Yo puedo decir tengo el in x es igual a 4, ya, x más, lo que sea. Y no sé, in y igual a 8. ¿Ya? Incluso puedo tener un for que ya... Los for son bien parecidos. Los for son bien parecidos a los de Java. ¿No? No tienen nada del otro mundo. Es desde... Ahora aquí me puse un for al revés. Así. No tienen nada del otro mundo, ¿no? Yo pongo aquí el tipo. Digo, ok, esto es un entero. El nombre de la variable. Y pongo hasta dónde quiero que vaya. Por ejemplo, aquí hay 10 iteraciones. ¿Ok? Y quizás en las 10 iteraciones yo quiero decir y más. ¿Ya? Si a la y le llamo y, porque de donde yo vengo también se le llama y a la y, cuando yo diga y me estoy refiriendo a la y, ¿ok? Porque a veces se me va, se me olvida que acá no le dicen y, entonces igual se me va. Pero bueno, cuando ustedes escuchen y, la y. Ok, entonces aquí tengo y más. Y lo estoy ejecutando 10 veces. Esto en sí es bien parecida a la sintaxis a Java, ¿no? Hasta acá, hasta acá todavía no hay nada de puntero ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, aquí para que aprendan un poco a trabajar con Visual Studio, acá en este borde, si yo marco, en esa línea se pone un breakpoint, ¿no? Y entonces aquí yo puedo ejecutar el código de una o puedo depurarlo, ¿ya? Yo en este caso voy a debuguear, voy a depurar el código. Y cuando ustedes depuran el código, donde quiera que hay un breakpoint, él para. ¿Ya? Entonces aquí abajito, no sé si ven que yo tengo como una pantallita donde se ven todas las variables locales, etcétera. A ver qué pasó. Ya. Aquí se ven las variables locales. Entonces, por ejemplo, se puede ver el valor que tiene i, el valor que tiene, etcétera. El valor que tiene y, el valor que tiene y y el valor que tiene x. ¿Ok? Entonces eso es como para que ustedes puedan ver, puedan depurar su programa. Y acá, si ven, tiene el tipo de datos que almacena. En este caso es un entero. ¿Ok? Entonces yo ahí le puedo dar paso a paso con F11 o paso a paso por procedimiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
El paso a paso por procedimiento lo que hace es que si llega a una función, la salta, no entra como al código interno de esa función, ¿ok? Sin embargo, esta acá que es con F11, si llega a una función, entonces va a entrar al código interno de esa función, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo le doy, a ver, F11, ya, él sigue línea a línea, ¿no ves? Entonces, si ven acá abajito, el valor de Y va cambiando, al igual que el valor de Y, ¿ya? Y entonces ahí, con esa técnica, ustedes pueden como depurar su código y ver si cada variable está tomando los valores que usted quiere, ¿ya? Entonces, en C++ igual pueden declarar funciones, lo que devuelve las funciones, el nombre de las funciones, el nombre de la función y los parámetros. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo le voy a poner un parámetro que es un entero. Voy a poner un entero y voy a devolver el antecesor de él. ¿Ya? Ok. Esto, fíjense que esta sintaxis probablemente yo la he hecho andar en Java, esto que ven acá, y corra normal. ¿Ya? Bueno, la única diferencia es que todo el código en Java tiene que estar dentro de una clase. Pero es bien parecido a Java, porque los dos vienen del mismo ancestro que es C. ¿Ok? Entonces, ya, aquí yo por ejemplo podría decir, ok, voy a llamar a función 1, ya, y como parámetro le voy a pasar el valor de x, ok, y ojo acá, cuando ustedes le pasan un parámetro que es un entero, esto sí pasa igual que en Java, que hay cosas que vienen por valor y cosas que vienen por referencia, ya. ¿Cuál es la diferencia acá? Si yo le paso algo que es como un entero, es un valor en sí, se está pasando por valor, ¿ya? Ahora, si yo lo que le paso acá es un puntero, si yo le paso un puntero, eso se está pasando por referencia. Es decir, yo no le estoy pasando un valor, le estoy pasando una dirección de memoria. Por lo tanto, si aquí a esto yo le digo, ok, ya, aquí tengo el puntero A. Entonces yo quiero el valor que hay dentro de A. Para obtener el valor que hay dentro de A tengo que hacerle así. Ya. Y retornar el valor de A. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar la diferencia. Vamos a dejar uno sin puntero, uno normal. Para que vean la diferencia. Ya, ojo, como esta función de acá está esperando un puntero, yo lo que tengo que pasarle acá es una dirección de memoria. No puedo pasarle un valor. ¿Ok? Entonces lo que quiero es que vean algo. Miren, voy a poner el breakpoint acá. Voy a echarlo a andar. Y bueno, no sé si se ve en pantalla porque lo veo súper chico. Y no sé cómo agrandar esto de acá precisamente. Pero bueno, ahí dice que x vale 4. ¿Ok? Ahí dice que x vale 4. Entonces voy a correr esta línea de código. ¿Cuál es la diferencia que yo les decía entre el F11 y el F10? Si yo le doy F11, miren lo que pasa. Si le doy F11, ven que entró a la función y ahora me va a correr línea a línea esa función. ¿Ya? Entró a la función y me corrió línea a línea esa función. ¿Ok? Y eso es en el caso de que yo tenga una función definida y quiera ver cómo se comporta por dentro esa función. Si yo lo único que quiero es obtener el valor que devuelve, listo. Ya no tengo que hacer nada. Simplemente saltármela. ¿Con qué? Con el F10. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo entré a la función, ¿ya? Y le pasé la dirección de esa variable. Y fíjense que
como yo disminuí el valor de lo que hay dentro de esa variable, es decir, de esto, recuerden que esto es una dirección, lo que le estoy pasando acá. Entonces yo digo, mira, lo que está en esa dirección, disminúyelo en 1. Entonces fíjense que ahora x vale 3. Ya, cuando corrí eso ahí que dice func1, x vale 3 ahora. ¿Por qué? Porque le pasé la dirección de x. Lo pasé por referencia. ¿Ok? Entonces, tienen que tener harto cuidado con eso. Cuando ustedes pasan algo acá que es un puntero, y cuando digo puntero, dentro de la categoría de puntero entran los arreglos, ¿ok? Cuando ustedes crean un arreglo y lo pasan a una función, en realidad lo que le están pasando es un puntero. Por eso es que, no sé si recuerdan en Java, cuando ustedes pasan una variable normal y la cambian dentro de la función, no surte efecto cuando salen de esa función. Sin embargo, cuando le pasan un arreglo y le cambian algún elemento al arreglo, fuera de la función, el arreglo va a seguir cambiado. ¿Por qué pasa esto? Precisamente por lo mismo que están viendo acá. La diferencia es que aquí en C++ lo ven ya más bajo nivel, pero en Java por detrás igual utiliza esto y por eso es que pasa. Porque cuando le pasa el arreglo, como parámetro, lo que le está pasando es como una dirección de memoria. Entonces cuando usted cambia algo interno, lo está cambiando en la dirección de memoria precisa de ese arreglo. Por lo tanto, el arreglo va a seguir cambiado cuando salga. ¿Ok? Entonces, aquí si se fijan, yo varié el valor de lo que está apuntando el puntero. Y acá afuera se ve reflejado porque x, fíjense que ahora vale 3. Sin embargo, voy a correr ahora la función 2. Fíjense, la función 2 yo le paso el entero. Aquí coge ese entero, lo disminuye en 1 y lo retorna. Incluso puedo hacer que no lo retorne, puedo poner void como ustedes quieran y que no retorne nada. ¿Ya? Y que no retorne nada. Igual acá podía poner que no retornara nada. Era lo mismo porque no estoy haciendo nada con ese valor de retorno. ¿Ok? Es lo mismo. Ya, entonces, aquí si yo le doy F10, fíjense que se saltó la función, no entró. Esa es la diferencia entre el F10, que es el que ven acá, y el F11. ¿Ok? Entonces, acá, si vemos, ¿dónde estamos? Acá, en las variables locales, si vemos X, mantiene el mismo valor, no disminuyó. ¿Ok? X mantuvo el mismo valor, no disminuyó. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Así se declaran funciones. Aquí yo pongo los tipos de parámetros, que entre ellos puede haber punteros, pueden haber vectores, como ustedes quieran. De hecho, si yo tengo aquí puntero A, yo incluso aquí puedo tener un vector de 10 elementos, ¿ya? Y pasarle ese vector acá, ¿ya? Voy a poner el breakpoint abajo. Ahora, si pongo el breakpoint solamente abajo, lo que va a hacer es que se va a ejecutar toda esta línea de código y se va a detener acá. Y entonces cuando se detenga ya habrá ejecutado esta línea de código. Entonces es un poquito para que vean. Bueno, en realidad a vec, espérate, tengo que inicializar vec en 0 es igual a 10, por ejemplo. 10. Y entonces, claro, porque aquí si se fijan, cuando ustedes, bueno, cuando inicializan un vector, él le pone como un puntero a null, que es ese valor que ven ahí. Ya, ahora sin embargo le disminuí 1 y fíjense que el valor que está en 0 es 1 menos que todos los demás, porque le disminuí 1. Pero bueno, la idea es que lo inicialice primero y después le disminuya 1. Cuando yo paso vector y le digo lo que hay en esa dirección, recuerden que el vector no es más que un puntero que está apuntando a una dirección de memoria y después de ella tenemos otras direcciones de memoria que también están reservadas. Por eso es que cuando yo digo aquí vector en 10, él me da la dirección de memoria del primer elemento y lo almacena en esta variable, pero igual reserva los 10 elementos que hay después de ese primero. ¿Ya? Es decir, los 9 que hay después de ese primero. ¿Ya? Por lo tanto, yo aquí puedo decir, ok, vector en 0 igual 10, lo inicializo y después llamo
a función 1 en vec. Ya, y ahí si se fijan, si yo abro aquí vec, en 0 ahora vale 9. ¿Por qué? Porque aquí le di 10 y cuando llamé acá lo hizo que valiera 9. ¿Ok? Les voy a enseñar cómo imprimir por consola. ¿Ok? Para poder hacer esto un poquito más dinámico y poder imprimir cosas en consola. ¿Ok? Pero para enseñarles cómo imprimir en consola tenemos que hablar de algo que se llama el include. El include. Esto de acá. El include. Porque hasta ahora estamos trabajando con funciones y con variables y cosas que estamos definiendo nosotros mismos. Pero como yo les decía, C++ tiene librería estándar donde ya hay varias funciones declaradas. Incluso, aparte de la librería estándar, C++ yo puedo crear otros archivos, puedo importar lo que haya dentro de esos archivos, etcétera, etcétera. Entonces la manera de hacerlo es con el include. ¿Ya? Cuando yo pongo símbolo de gato include o hashtag include, eso quiere decir que yo quiero que todo el código que hay en cierto archivo se incluya acá. ¿Ok? Entonces, hay un archivo de la librería estándar que se llama IOStream, este de acá, que es el que tiene para imprimir y escribir desde consola. ¿Ok? Es decir, leer y escribir desde consola, el IOStream. ¿Ok? Entonces, el IOStream, bueno, en realidad todos los archivos que pertenecen a la librería estándar de C++ utilizan un namespace. Ya yo les había hablado qué cosa es un namespace. Un namespace es un espacio de nombre que abarca muchas funciones, ¿ya? Y yo puedo tener el mismo namespace en muchos archivos, en muchos CPP. Por ejemplo, en IOStream yo tengo declarado ese namespace, pero puedo tenerlo en muchos otros archivos. Entonces, todos los archivos que comprenden la librería estándar de C++ tienen un namespace, es decir, su desarrollo está hecho dentro de un namespace que se llama std. ¿Ok? Si ustedes quieren ver el código pueden darle control y darle un clic acá y les va a salir el código de la programación de IOStream. ¿Ok? Entonces... ya. Aquí hay, aquí hay muchas cositas que todavía no vamos a ver. Ya. Pero bueno, por aquí es por donde se implementa la parte de la lectura, la escritura. Bueno, aquí hay sobrecarga de operadores, un millón de cosas. Pero bueno, es bueno que ustedes sepan que se puede hacer esto. No, y aquí están sobrecargando este operador, que ahí vamos a ver para qué se ocupa. Pero es bueno que ustedes sepan que tienen esta posibilidad de leer código, por si después algún día le entra el bichito de querer aprender mucho más C++ avanzado. Esta es la implementación de la librería estándar de C++, ¿ok? Entonces ahí van a poder ver muchas cositas avanzadas, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer ahora es utilizar un objeto que está implementado allá adentro que se llama cout, ¿ok? Cout. Out de salida y C, bueno, de C++, pero cout viene desde C, por eso es que no, perdón, cout es de C++, sí. De hecho, es de la librería estándar de C++, es de lo nuevo que se agregó. Entonces, por ejemplo, yo para imprimir algo, si yo quisiera imprimir aquí el valor de A, yo puedo poner aquí cout y luego con este símbolo yo puedo decir qué es lo que quiero imprimir. Ya, en este caso voy a imprimir el valor de lo que haya almacenado en A, en la dirección A, ¿ok? Ahora, el tema es el siguiente. En IOStream ellos implementan cout. Ahora, lo que sucede es que cout está dentro de un espacio de nombre. Por lo tanto, yo tengo que decirle, mira, el cout no está implementado afuera, sino que está dentro de un espacio de nombre que se llama std. Y ahí, si se fijan, ya terminó de haber error.
¿Ok? Aquí igual esto, el setout yo puedo tener tantas de esto como yo quiera. Incluso aquí puedo tener un string. ¿Ya? Y puedo tener un entero también. Puedo tener un entero, ¿ya? El setout lo que hace es que yo le voy a pasar... es como un string que yo le voy pasando. Un string no de cadena, no de terminado en n, sino un stream como lo leen acá. Stream, ¿ya? Un stream, es como un chorro, ¿ya? Esto es como un stream de información que yo le voy pasando valores y él como que los va transformando y los va mostrando en consola, ¿ok? Entonces la manera de hacerlo es decirle acá, mira, yo quiero que lo envíes a la salida estándar, que lo envíes a consola y entonces aquí con este símbolo le voy pasando los valores que yo quiero que él vaya imprimiendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a comentar todo esto. Ah, no, esto no, ¿para qué? ¿Para qué? Ya, entonces ahora no voy a poner ningún punto de depuración porque quiero ver nomás lo que imprime. Ya, y si se fijan acá, bueno, no sé si lo ven, pero ahí imprimió el 9, que es lo que hay en lo que hay en esta dirección de memoria. Después imprimió test y después imprimió 120. Lo imprimió todo, no importa el tipo, no importa si es float, si es int, si es un string. Lo imprime todo lo que yo le voy poniendo en el chorro. ¿Ya? Si yo aquí le pongo esto, igual lo voy a imprimir con el espacio, después el 120. Ahora, ojo, porque esto, como bien su nombre lo dice, es un stream. Entonces, yo aquí puedo después poner 140. Pero fíjense qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? Se quedó pegado. Ya, ahí sí. Mire, fíjense, el 140 me lo imprimió justo después del 120. Entonces, hay un valor especial que es el que yo le puedo pasar para decirle de que ahora quiero tener una nueva línea, ¿no? Y ese valor especial es el nLine, el nl. Para utilizar ese valor especial igual tengo que referirme al namespace. Como les decía, casi todo lo que hay dentro de la librería estándar están dentro de este namespace, std, que es como estándar, ¿ya? Es como la abreviación de estándar. Entonces, no solo lo que hay en IOStream, en muchas otras cosas que ustedes importen, que son de la librería estándar, igual las funciones y las implementaciones de ciertas cosas están dentro de ese namespace. Entonces, este std 2.2 es como decir en Java el nombre de una clase. Por ejemplo, si yo tengo una clase estudiante y tengo un objeto que se llama estudiante 1, recuerden que yo después hacía punto y obtenía lo que había dentro de ese estudiante. Acá en C++, el 2.2 este es como bien parecido a eso desde los std. ¿Ya? Desde un std, desde un namespace, yo para acceder a lo que está dentro tengo que utilizar 2.2 y ahí puedo acceder a las funciones, a las variables, a todo lo que hay público dentro de ese std. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo hago esto y lo imprimo, lo corro, si se fijan, ahora sí el 140 está abajo. ¿Por qué? Porque en el stream que vino, es decir, todo esto vino en un único stream. Pero la diferencia es que ahora entre el 120 y el 140 yo puse un elemento especial que se llama nLine. ¿Ok? Entonces cuando él encuentra ese elemento, lo que hace es que a la consola, a esto que ven ustedes en pantalla, le envía una señal de que tiene que saltar a la línea siguiente. ¿Ok? Entonces es la manera de imprimir cosas en consola. Incluso aquí yo puedo haber puesto esto en una sola línea. Da igual. Y el resultado es el mismo. ¿Ok? El resultado es el mismo. Ya. Entonces ya sabemos cómo imprimir las cosillas. Ahora. Yo por ejemplo. Si pongo cout. Otra cosita. Si ustedes no quieren estar poniendo siempre el namespace, pueden poner using std. ¿Ya? Perdón, using namespace.
using namespace std. ¿Y eso qué quiere decir? Eso ahí yo le estoy diciendo, mira, mi código va a estar utilizando el namespace que se llame std. Entonces todo lo que está dentro de std ya es accesible desde acá. Entonces ahora no es necesario que yo ponga std 2.2.cout, sino que ahora directamente yo puedo poner cout sin ningún problema. ¿Ok? Entonces puedo poner cout y fíjense que ahora no me da error. Ahora sí lo encuentra, porque yo incluí lo que hay dentro del std, lo incluí acá. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, si yo pongo std back en line, ya, corro esto. Fíjense que lo que me está escribiendo acá, ¿por qué me escribe ese valor? A ver si me están siguiendo. ¿Por qué me imprime ese valor de ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Es la dirección o no? Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Sí, nada que ver, no, toque ver. Sí, sí. Es la dirección, exactamente. Es decir, este vector, es decir, el primer elemento de ese vector, se está almacenando en esta dirección. ¿Ya? De hecho, vamos a hacer una cosa para que me crean más. For vamos desde 0 hasta 9 aumentando y vamos a imprimir en cada línea el vector en i, pero no el resultado de ese vector, sino la dirección. ¿Ya? Ahí se demora un poquitito porque está compilando y todo. Es decir, C++ compila todo el rato y a veces se demora un poquito compilando. Pero ya cuando compila de una vez, ya deja todo listo. Ya, entonces, si ahí se fijan, mire, esta es la dirección de memoria, la primera, ¿ya? Que es donde está el elemento 0. Aquí es donde está el elemento 1, donde está el elemento 2, el elemento 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y por qué va aumentando de 4 en 4? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué aumenta de 4 en 4? Porque es un vector que almacena int. Muy bien, porque es un vector que almacena int y cada entero tiene 4 bytes, ¿cierto? Entonces aquí esto está almacenado en esa dirección, después va dentro de 4 bytes está el siguiente elemento, dentro de 4 bytes está el siguiente elemento, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, muy bien. Por ejemplo, si yo aquí, en vez de tener un vector de entero, tuviera un vector de long, aquí en C++, generalmente un solo long equivale a un entero. ¿Ya? Si ustedes quieren saber... Ahora vemos eso, pero mire, voy a ponerle long. Créanme por ahora que es long. A ver, por supuesto tengo que poner aquí long. Tengo que decirle, oye, tú aquí ahora recibes un long, un puntero de long. ¿Ya? Y lo mismo. Fíjense que ahora, bueno, la dirección de memoria del vector siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada vez que yo inicializo un vector, lo que hace mi lenguaje de programación es que le dice al sistema operativo, oye, necesito tantos bytes de memoria. ¿Cuántos bytes? Bueno, ¿cuánto se lleva un long? 8 bytes por la cantidad de elementos, en este caso 80. ¿Ya? Si son 4 bytes cada elemento y son 10, 40. Entonces le pide esa cantidad de bytes al sistema operativo. El sistema operativo va a la memoria RAM y le dice, mira, de esta dirección a esta dirección está reservada, no se la deja a ningún otro programa, y viene a donde estoy yo y me dice, oye, ya te reservé estas direcciones de memoria, la primera es esta, ¿ya? Y entonces en este caso, como es long, esta es mi primera dirección, aquí hay 8 después, esta es la otra, aquí hay 8 después, ¿ya? Ustedes dirán, ahí hay un patrón 8080. El tema es que acuérdense que esto es hexagesimal, son 16 caracteres. Por lo tanto, si yo me muevo de 8 en 8, ya es como en el decimal que yo me mueva de 5 en 5.
¿Ya? Si en el decimal yo me muevo de 5 en 5, siempre va a ser 050505, ¿cierto? Y en hexadecimal, si yo me muevo de 8 en 8, que es como la mitad de 16, que son la cantidad de símbolos que tiene el hexadecimal, es 080808, ¿ya? Entonces, ven que las direcciones a las que apunta cierto vector depende mucho del tipo que yo almacene, ¿ya? Entonces, lo que les iba a mostrar era eso, ya. Ahí ustedes pueden imprimir, jugar un poco con esto para que vean un poco cómo funciona todo. Lo otro que les quiero mostrar es una cosita que es bien importante, el size of. El size of, que yo le puedo pasar un tipo, como entero, por ejemplo. Le puedo pasar un tipo, entonces voy a poner aquí, dice out. Entonces aquí yo puedo poner, mira, imprime el size of the int. Vamos a hacer varias pruebas, ¿no? Este es el tamaño de un tipo en bytes, ¿ok? En bytes, no en mega, ni en kilobytes, ni nada de eso, en bytes. Entonces, por ejemplo, este voy a decir que es int. Ok, voy a decir que ese es int. Entonces, vamos a probar varias cosas. Ok, vamos a probarlo con int, vamos a probarlo con long, vamos a probarlo con long, vamos a probarlo con bool, vamos a probarlo con char, vamos a probarlo con string, ahí está definido, con ¿qué otra cosa? Con float y con doble. Y esto les dice a ustedes cuánto se lleva en memoria cada uno de estos tipos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a salvar y voy a correr mi código. Espérate, parece que... A ver, long, claro, long. Bull. Char. Ya, ahí sí. Esto era lo que les decía, un int se lleva 4 bytes y el long, bueno, el long depende de la arquitectura del computador, pero en los computadores modernos generalmente el long es lo mismo que el int. No es como en Java, que el long es 64 bits. Acá en C++ el 64 bits normalmente es el long long. ¿Ok? Es decir, cuando ustedes necesiten 8 bytes, ponen long long delante del tipo, no pongan long solo. Bueno, igual pueden hacer como esta prueba que hice yo ahora y ahí ven si su computador qué esquema tiene, cuánto le asigna long, si le asigna 8 bytes o 4. ¿Ya? El bool, bueno, el bool ustedes saben que es true o false. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que el bool se lleva un byte? Si es true o false, y true o false cabe en un bit. Un byte son 8 bits. ¿Por qué aquí no le asignan menos de un byte? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Ni idea. A ver, pero no es que lo sepan, pero ¿por qué creen que pueda pasar? No sé. A ver, no estoy esperando que me den. No estoy esperando que me den una respuesta correcta, sino que saber qué pasa por su mente, de que ven ahí que Bull tiene un byte. A ver, lo que pasa es que con un byte yo puedo representar 255 valores, ¿no? De 0 a 255. Puedo representar caleta de estado. Sin embargo, el Bull tiene dos estados, o true o false, no tiene 255. Por lo tanto, ¿por qué algo que tiene dos estados me están dando un byte? A ver, la respuesta es la siguiente. Lo que pasa es que yo... Claro, 0, 1. Sí, pero 0, 1 es un bit
Ya en un bit, teniendo un bit solamente, ya yo puedo almacenar o 0 o 1. ¿Entiendes? Y aquí fíjate que no están asignando un bit, están asignando un byte. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿sí? ¿Me iba a decir algo? A lo mejor, como dicen, mejor que sobre que falte. Mejor que sobre que falte. Sí, sí, pero a ver, a ver, mejor que sobre que falte, depende, bo. Porque mira, imagínate que tú estás almacenando puro full en tu memoria RAM. Sí, a ver, que no es el caso, pero algo que puede llevar 1 GB te llevaría 8, ¿entiendes? Entonces quizás tiene una razón ahí más fuerte, mejor que sobre que falte, porque estás como ocupando 7 bits más de los que deberías, ¿ya? Pero bueno, la razón por la que un bull lleva 1 byte es que en la memoria RAM y en ningún sistema de almacenamiento yo puedo almacenar algo más chico que 1 byte. No existe, es como la unidad lógica más pequeña de almacenamiento, ¿ya? Si yo almaceno un bit, ese bit se va a almacenar en 1 byte, ¿ya? En cualquier dispositivo. Si yo digo, ok, este bit es un 0, mi entero es un 0 y lo guardo, mínimo se va a almacenar en 1 byte, mínimo. Y por eso es que cada dirección de memoria corresponde a 1 byte. Fíjense, si yo tengo un bit almacenado entre una dirección de memoria y otra, ¿cómo mi computador va a saber cómo acceder a ese bit? Si las direcciones de memoria solamente acceden a bytes. Es decir, cuando yo tengo una dirección de memoria, esa dirección de memoria apunta a 1 byte específico. ¿Ya? A 1 byte, no a un bit. Entonces, quizás ustedes me dicen, pucha, démosle una dirección de memoria a cada bit. Está bien, podemos darle una dirección de memoria a cada bit. El problema con eso es que tendríamos demasiadas direcciones de memoria. Y fíjense, en un sistema de 32 bits, ya teniendo una dirección de memoria por byte, nos quedamos cortos. Porque solamente nos podía almacenar 2 GB de memoria. Solamente podía tener direcciones para 2 GB de memoria. ¿Ya? Imagínense si hubiéramos tenido una dirección de memoria por cada bit. Hubiéramos podido almacenar mucho menos. Es decir, no llegaríamos ni al giga de almacenamiento porque tuviéramos tantas direcciones de memoria. ¿Ya? Y entonces como los datos que nosotros manejamos casi siempre son, fíjate, siempre van a ser en bytes, nunca van a ser en bit. Por eso mismo, porque lo mínimo que yo puedo almacenar es 1 byte, no un bit. A pesar de que la unidad más chica de almacenamiento es 1 bit, pero la unidad lógica más chica de almacenamiento, es decir, la real, la práctica, siempre es 1 byte. Yo no puedo almacenar menos de 1 byte. ¿Ok? Y por eso es que el boolean, a pesar de que es 1 bit, ya yo tengo que almacenarlo en 1 byte. Porque yo le doy una dirección de memoria y esa dirección de memoria me devuelve 1 byte. Y entonces ahí yo almaceno 0 o 1. Lo demás los desperdicio, sí, pero si se fijan, el boolean no se ocupa tanto como las demás, ¿no? Entonces es como un costo que estamos dispuestos a pagar, dado todos los beneficios que nos trae eso, ¿ya? Que nos permite tener memoria mucho más grande, acceso mucho más rápido a los datos, etc. ¿Ya? Entonces el chat es 1 byte. El string 28 bytes, ahí vamos a ver ahora por qué. El float es 4 bytes, fíjense que el float se lleva lo mismo que un entero. ¿Ya? Y el float no es más que un truco, porque si ustedes se fijan, no sé si nunca les ha pasado esto por la mente, pero en un computador, ¿cómo yo guardo algo con coma? ¿Cómo yo guardo algo con coma? y no es una pregunta fácil, no es una pregunta fácil porque de hecho se ha estudiado mucho eso y de ahí fue de donde salieron los floats, los dobles y todas estas cositas, ¿no? No es algo tan trivial. Porque fíjense que los computadores son máquinas discretas. ¿Qué quiere decir que sean discretas? Que no tienen coma, trabajan con puros enteros. Trabajan con puros ceros y unos. Entonces, como tienen puros ceros y unos, yo puedo guardar 0, 1, 2, 3. Entonces, manejar los números negativos y manejar los números con coma fue un desafío durante muchos años. ¿Entiendes? Y se buscaron muchísimas maneras de implementar un número con coma. ¿Ya? La primera manera que se ideó fue, mira, tendemos por cada número con coma, ¿cierto? Podemos almacenarlo en 2 enteros. El primero que sea lo que hay antes de la coma y el segundo que sea lo que hay después de la coma. ¿Cierto? Eso es una solución. Ahora, lo que pasa es que se desperdiciaba mucho espacio y la convención actual,
Ahí después pueden ver cómo funciona el tema de los puntos flotantes y todo eso, pero se trabaja un poco con lo que es la mantisa y esas cuestiones. ¿Ya? Se tiene así como las cifras significativas, se almacenan las cifras significativas de su valor y el exponente. ¿Ya? Eso nomás. Por ejemplo, si yo tengo 0,0052, lo que se está almacenando es 52 y el exponente, ¿ya? Que sería -4. ¿Ok? Igual los números negativos igual tienen otra historia. Y hay una cosa que se llama base 2, ¿ya? Que se ocupa para definir números negativos y todo eso. Que en primera instancia lo que se pensaba es, mira, si tenemos un entero, ya consideremos que el primer bit es el signo. Ya, el primer bit es el signo. Si es 0 es positivo, si es 1 es negativo. ¿Ya? Y así se usó varios tiempos, pero después apareció el complemento A2 y ese complemento permite tener otras características. ¿Ya? Porque me permite que cuando yo sume dos enteros, tomar que la suma, si uno es positivo y uno es negativo, la suma de esos dos valores me dé el valor que tiene que darme. Entonces tiene como esa propiedad. Porque fíjense, si yo le pongo un 1 delante a un binario y digo, ya, el negativo de 1 es el 1 binario, pero con un bit al principio que es un 1. Y el 1 positivo es el mismo, pero con el bit al principio que es un 0. Entonces, si yo sumo esas dos cosas, me va a dar un 2 y el bit del principio me va a dar un 1. Por lo tanto, me va a dar -2. Y fíjense que 1 más -1 en realidad es 0. Entonces, se buscó una nomenclatura para evitar ese problema. De que cuando yo tuviera la representación del 1 y la representación del -1 y yo lo sumara, eso me diera 0. ¿Ya? Entonces el complemento 2 lo que hace es precisamente eso. Que define dentro de un mismo entero, dentro de un mismo conjunto de bits, define cómo expresar a los positivos y a los negativos de tal forma de que cuando yo los sume me dé el valor real, ya sea negativo o positivo. Entonces, bien interesante esa teoría. Es decir, ahora se la estoy contando por arribita, pero es bien interesante. Ahí después, si quieres, pueden estudiarla también un poquito para que vean cómo los enteros trabajan con números negativos y positivos. ¿Ya? De hecho, el tema de que las máquinas son el tema de que los computadores son máquinas discretas afecta en muchas más cosas de las que ustedes piensan en la vida del computador, ¿ya? Bueno, igual ustedes a lo mejor no les tocó vivir eso, pero en los gráficos de los juegos, de los primeros juegos, siempre se notaba que, por ejemplo, en las texturas, en los bordecitos, eran como pixelados, así como triángulos, así medios cuadrados. No es como ahora que tengo 1.000.000 de píxeles y la cosa es como, igual pasa lo mismo, pero como es tan pequeña, el ojo de nuestro no es capaz de detectarlo. Pero antiguamente, como no era tanta resolución, igual los juegos tenían que no podían procesar tanto porque no eran tan rápidos los GPU, etcétera. Se notaba mucho en las texturas a veces el pixelamiento, el pixelado. Y ese pixelado es debido a eso, debido a que yo estoy tratando de almacenar una función que es como una curva, pónganse ustedes el pelo, estoy almacenando una función que es como una curva, pero en realidad esa función que es así como continua, yo la tengo que estar almacenando como por pedacitos, porque yo solo puedo almacenar números enteros. Entonces lo que trato es de aproximarla y aproximarla y aproximarla mucho y mucho, pero igual por mucho que la aproxime nunca voy a llegar a esa curva continua. Entonces precisamente por eso, porque el computador solamente trabaja con números enteros, ¿ya? Entonces eso afecta mucho en muchas cosas. Y no sé si nunca les ha pasado que en programación ustedes suman dos números con coma y de pronto le da algo que ustedes no esperaban. Y es precisamente por eso, porque a veces ocurren cosas raras con los floats a bajo nivel. ¿Ya? Pero bueno. Ya, de esta manera ustedes pueden ver cómo se van implementando cada cosa. Ahora, el string, bueno, si ustedes ven acá, el string me aparece verdecito. Eso lo que quiere decir es que el string no es como un tipo básico. Bueno, en Java tampoco lo era. El string en Java era una clase que estaba implementada en la librería estándar de Java.
aquel string pasa lo mismo. El string no es un tipo básico. Es decir, por ejemplo, el entero son 4 bytes. Nada más que eso. Cuando usted lo almacena, lo único que tiene que hacer es almacenar 4 bytes. No tiene ninguna lógica dentro, no tiene nada. Es 4 bytes almacenados en un lugar y que tú sepas que es un entero. Listo. El long lo mismo. Todo eso que ustedes ven azulito ahí, la lógica es la misma. Lo único que cambia es la cantidad de bytes que almacena y el nombre del tipo. Ya, para poder identificarlo en nuestro lenguaje. Pero el string va mucho más allá. El string es esto que ustedes ven acá. Ya, el string es una clase. Ya, es una clase que tiene tipos adentro y cada tipo tiene como su propio tamaño. ¿Ok? Es decir, cuando yo tengo un string, yo tengo que estar almacenando, qué sé yo, una dirección de memoria que es donde están los caracteres a los que apunta y otros datos, ¿ya? Entonces, como el string es una clase, que es esto que ustedes ven acá, ¿ya? Por eso es que el string se lleva un poco más que los demás, ¿ya? Porque tiene como datos internos, tiene lógica, etcétera. Entonces, ya. Aquí hablamos de los tipos, hablamos un poquitito de puntero, de cómo funcionan estas cosas que en las funciones. Del namespace. Ahora, lo que les quiero hablar también, un poquitito para que lo tengan claro, es el tema de los include. ¿Qué es lo que hace un include? A ver, porque fíjense, esto es algo que, bueno, no sé si lo han probado, pero por ejemplo aquí, bueno, vamos a darle 10. Ya, aquí la función, aquí todo está sin problema, ¿no? Ahí, se fijan, yo lo corro. Se llama, no hay ningún error. Ahora, miren lo que pasa. Si yo esta función la tomo y la pongo para acá abajo, ahí hay un error. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el error? ¿Dónde está? Acá. Bueno, no sé si lo pueden leer ahí abajo, pero ahí me dice fun2, es decir, el nombre de la función esta, fun2, no se encontró el identificador. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llamé a la función, acá, todavía no lo había declarado. Porque C++ compila de arriba hacia abajo. Entonces cuando él ve esto, él dice, espérate, pero fun2 todavía no está declarada. Entonces no la puede tomar. ¿Ok? Entonces eso que ustedes podían hacer en Java y otros lenguajes, acá en C++ no se puede hacer. ¿Ya? O se puede hacer, pero con un truquito que vamos a ver ahora. Entonces, si la pongo acá arriba, es decir, para utilizarla, yo primero tengo que definirla. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ponerla abajo, no hay ningún problema, pero la definición tiene que estar al principio. ¿Ya? Es decir, aquí yo defino una función y yo digo, mira, en alguna parte de mi código, ya, esto lo pongo al principio, casi siempre, acá arribita, ya, junto con los include. Yo aquí lo que estoy diciendo es, en alguna parte de mi código va a haber una función que se va a llamar fun2, ya, que va a recibir un entero, ya, y que va a devolver un void, ¿ok? Entonces, ya, y después la puede implementar donde quiera. En mi caso la estoy implementando acá abajo, pero ya cuando C++ está compilando y llega acá y ve eso, ve que ya está declarada, dice, ok, yo voy a confiar en el programador y si él me dice de que eso se va a implementar en alguna parte del código, yo asumo de que no hay ningún problema. Entonces, espero. Y después la encuentro acá. Entonces, por eso es que después, esa es la parte de compilación. Después hay una parte que se llama de enlazado, el link, que es que le llaman, ¿no? Que después lo que hace es enlazar esta función con esta. Entonces, cuando yo llamo acá, él ya sabe que tiene que venir acá abajo. ¿Ok? El linker es el que se encarga de juntar todas esas cosas. Entonces, cuando yo utilizo el include, lo que estoy haciendo en sí no es otra cosa que puramente, si ustedes compilan esto, ya, el ejecutable, antes de compilar todo, él tiene un paso que se llama precompilación. Y esa precompilación ejecuta
todo lo que empieza con un hashtag, todo lo que empieza con el símbolo de gato, ¿no? Del gato. Entonces, por ejemplo, el include, ¿qué es lo que hace? Cuando el computador encuentra, el compilador encuentra símbolo de gato include, él va a este archivo y copia todo. Así, control C, tal cual, ni más ni menos, ¿ya? Control C, viene acá y donde está el include, control V, ¿ya? Y esa es como la salida, que va a tener nuestro programa. Y entonces cuando yo pongo include, en realidad lo que le estoy diciendo a C++ es, mira, ese archivo que yo te estoy incluyendo, copia todo lo que tiene y pégalo. Entonces por eso tengan mucho cuidado con incluir cosas que sean muy pesadas, porque cuando incluyan algo, por eso es que siempre es recomendable que tengan su código en diferentes CPP, ya en dependencia de la funcionalidad que tenga cada uno. Porque cuando ustedes incluyen un CPP, ese CPP se copia completo. Ya, entonces si ustedes tienen toda la lógica junta en el mismo lugar y ustedes lo incluyen, pueden crear un ejecutable de eso gigantesco, porque al incluirlo va a estar copiando toda la lógica. ¿Ya? Entonces, por eso es que el STD está distribuido en varios archivos. Uno que es para lectura, otro que es para trabajo con funciones matemáticas, otro que es para trabajo con vectores, otro que es para trabajo con string, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el include básicamente lo que hace es eso. Voy a ese archivo, lo copio y lo pego. ¿Ya? Otra cosa que tienen que saber del include. El include puede estar con estos símbolos de acá o puede estar con estos símbolos de acá. Entre comillas. Ahora, si yo lo pongo con estos símbolos de acá, lo que estoy diciendo es, en la carpeta donde instalaste el C++, donde está la librería estándar, búscame este archivo. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que quiere decir esto. Búscalo donde están los paquetes de C++ instalados, donde están las librerías externas instaladas, donde está la librería estándar instalada, todo eso. Ahora, si yo le pongo esto, yo le estoy diciendo, busca dentro de la carpeta de mi proyecto. Busca dentro de la carpeta de mi proyecto. Busca desde la dirección actual donde estoy parado. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, aquí yo puedo poner imprimir.cpp. ¿Ya? Aquí no puedo hacer esto porque, fíjense que aquí me da un error. Porque imprimir.cpp no es un archivo que esté dentro de la librería estándar de C++ ni nada por el estilo. Entonces, eso me da un error. Ahora, si yo a algo que está dentro de la librería lo llamo entre comillas, igual va a funcionar. Igual va a funcionar. Porque las comillas dobles estas, ¿qué es lo que dice? Las comillas dobles dice, ok, voy a buscar este archivo dentro de la carpeta del proyecto. Si no lo encuentro, me voy a la librería estándar y a donde están instaladas las dependencias y voy a tratar de encontrarlo ahí. ¿Ok? Ahora, a pesar de que ustedes pueden importar todo así con comillas dobles, ya sea lo de la librería estándar, lo que está en su proyecto, todo, ¿no? No es una buena práctica. Porque en C++, cuando usted tiene esto, ya de una sola mirada ya sabemos que esto no está implementado en el código, sino que es algo que se está importando de algún lado. Es como una librería externa, es algo externo, algo que no implementó usted. Entonces, cuando usted está leyendo un código y ve esto, ve entre estos símbolos, ya usted dice, ok, él incluyó esto de acá, que está en la librería estándar o está en otro lugar, no sé, una librería que instaló, etcétera, etcétera, pero no es de él, no le implementó él. ¿Ya? Entonces, por eso es que es una buena práctica. Pero, sin embargo, cuando ve que acá dice include, entre comillas, y dice imprimir.h, por ejemplo, ya usted asume de que ese punto .h es implementado por la misma persona que está desarrollando este código, ¿ya? Porque ese punto .h está en el mismo sitio donde está el proyecto este, ¿ok? Entonces es una buena práctica que todo lo que es dependencia externa instalado por C++ lo ocupen así y todo lo que es interno del proyecto lo ocupen así, ¿ok? Ya, entonces ese es el include. El include no tiene más magia. Lo único que hace es, va a donde está el archivo, lo copia todo y lo pega. Ya. Y volviendo un poco a lo que les hablaba acá. Esto de la declaración de las funciones.
Precisamente por eso es que se inventó el punto H, el header, ¿cierto? ¿Por qué se inventaron los headers? Porque, ay, ¿qué hice? Ya, porque, por ejemplo, si yo incluyo acá, que lo puedo hacer, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo aquí tengo un CPP que se llama imprimir, ¿ok? Entonces, este CPP que se llama imprimir tiene una función dentro que recibe un puntero a caracteres. Esto es más o menos lo mismo que string, ya, lo que ocupa menos espacio. Entonces a veces igual, pero aquí yo le puedo pasar un string sin ningún problema, ya, ahí lo vamos a ver. Pero bueno, esto de constant es como que yo estoy diciendo que dentro no va a sufrir cambios, ya, que va a ser constante. Y entonces igual eso permite como que todo vaya más rápido y evita de que alguien adentro de esa función le haga algún cambio cuando yo no quiero que lo haga. ¿Ok? Entonces, esta función es bien sencilla, recibe un string, ¿ya? Y lo imprime. ¿Ok? Y aquí tengo un punto H, que es bien sencillo, lo único que tiene es esto de acá, ¿ya? Tiene la definición de esta función. Entonces, cuando yo quiero que en un CPP las funciones que hay declaradas, las clases, etcétera, puedan ser importadas desde otro código, yo las defino acá en el CPP. ¿Ok? ¿Por qué? Imagínense que no estuvieran los headers, que solamente estuviera el CPP. Y yo aquí pongo, ok, voy a incluir el imprimir punto, no el punto H, sino el punto CPP. Y ningún problema. Ya, el punto CPP, ningún problema, pam, pam, pam. Ah, ya por ahora voy a dejar esto acá, pero no lo voy a utilizar para nada. Y aquí voy a llamar a imprimir, ¿cierto? Porque aquí yo incluí imprimir CPP. Y recuerden, les dije que el include este lo que hace es, viene para acá, copia esto y lo pega. No hay magia, no hay más ninguna magia dentro del include CPP. Eso es lo que hace. Ya, entonces como si yo tuviera el imprimir, lo tuviera acá. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo ahora llamar imprimir porque es como si lo tuviera al principio del código donde está el include. Entonces puedo imprimir y pasarle un string. Hola. ¿Qué hace? Ya, punto y coma y lo corremos. Errores de compilación, ¿qué errores de compilación hay? Que incluí más cosas. Se encontraron uno más símbolos definidos simultáneamente. Claro, está tomando el imprimir, lo está tomando de dos lugares. Ok, ok, ok. ¿De qué dos lugares lo estás tomando? A ver, será por el IOString que está importado dentro. Profe, ¿no será porque la función recibe un carácter o no? No, 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 porque lo que recibe es un puntero a carácter. ¿Ya? Un puntero a carácter. Entonces, donde yo tengo como un puntero a carácter, ahí yo puedo poner un string sin problema. Pero... A ver, a ver, a ver. Imprimir, ya. Yo creo que si aquí con el punto H estamos listos. Ya.
Sí, es que parece que de alguna manera él sabe de que esto ya está declarado acá. Pero bueno, vamos a quitarlo del punto H para que vean, para mostrarles un momentito del punto CPP. A ver, vamos a dejarlo tal cual estaba antes. Y aquí, punto CPP, el punto H le quité la definición. Y así debería correr, ¿no? Desea continuar y ejecutar la última. eh, ya está esto. Profe, creo que hay un punto y coma extra al final la última línea. Sí, sí, pero ese punto y coma no debería. Es decir, se puede poner ahí sin que pase nada. Claro. Es. Bueno. Ok, ok, ok. Bueno, no importa. A ver. Mira, lo que les quiero mostrar es que. Es porque no se utiliza esto. A ver, seguro que ahora la versión de C++ es como más inteligente y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estás importando esto? Si, si no es necesario. Entonces, ya se definió esto. O a lo mejor es que se queda como en la caché, de alguna manera. Pero bueno, el tema es que, a ver, si yo le hago un include a un CPP, bueno, este CPP es bien chico, pero imagínense un CPP súper grande, ¿no? Lo que hace es que copia todo y lo pega acá, ¿ya? Por lo tanto, eh, había que buscar una manera como más óptima de no copiar todo el código en uno solo, ¿ya? Entonces ahí fue donde aparecieron los headers. Entonces los headers, ¿qué hacen? En los headers yo voy a poner las definiciones, ¿ya? Las definiciones de las funciones que yo quiero que se puedan importar. Funciones, clases, etc. Y entonces aquí en vez de incluir el CPP, lo que yo hago es que incluyo el header, ¿ya? Y entonces eso lo que me permite a mí es que, bueno, el Pragma1 ese no se copia, pero esto sí. Ya, esto lo que me permite a mí es que en vez de tener como todo el código del CPP, están solamente las definiciones acá arriba. Y esto es como lo que yo les hablaba, que ahora cuando él llega acá, él dice, ok, aquí no está la implementación de imprimir, pero yo voy a asumir de que si me estás diciendo, ¿no? Si me estás diciendo de que existe en algún lugar, después el linker, el enlazador, va a saber buscarla. ¿Ok? Entonces esto no da error. ¿Ok? Y básicamente los puntos H es para eso. Es como para cuando yo incluyo algo, no tener que incluir todo su código. ¿Ok? Sino que incluir solamente las definiciones. ¿Ok? Entonces, en el punto H yo pongo las definiciones y en el punto CPP yo pongo como toda la implementación. Y entonces aquí después yo incluyo solamente las definiciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo esto aquí, qué sé yo, lo podría en vez de importarlo acá, importarlo acá. ¿Ve? Y me daría un error. A ver. Ah, no, no me dio error a ver. Pues que ya esto cerró. Es que lo incluye acá arriba también. Espera. Sí, me daría un error. ¿Por qué? Porque es como si yo hubiera puesto la definición de esta función abajo. Como mismo le mostré con fun2, ¿se acuerdan? Que puse la definición abajo y no me funcionaba. Es lo mismo. Si yo pongo el include acá abajo, es como si hubiera puesto esto abajo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo voy func y recibo un, bueno, constante, un
un puntero de caracteres y le voy a llamar cr. Ya, aquí lo que voy a decir es llama esto y aquí lo que voy a hacer es llamar a esto y aquí fíjense que ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque cuando C++ empieza a compilar, él dice, ok, func, que es esta función de acá, está definida. ¿Ya? No está implementada todavía, pero está definida. Entonces yo voy a asumir que en algún momento va a estar la implementación. Entonces aquí incluye y viene para acá y dice, ok, esto de acá cópialo, sustitúyelo acá. Esto de hecho, esto lo hace, esto de copiar y sustituirlo acá lo hace en un paso de precompilación. Es decir, cuando él empieza a compilar, ya aquí están las líneas de código de IOStream y aquí ya está esto. Esta línea de código, ¿ok? Eso es como un paso antes de la compilación, de precompilado. Todo lo que ustedes vean que tiene un símbolo de número delante es porque eso se realiza antes de la compilación. Hay algún paso que se hace antes de la compilación, cuando se ejecuta el precompilador. Entonces ya cuando está compilando, él llega acá y dice, ok, la definición de imprimir ya está. Entonces cuando ve la implementación de func, dice, ok, está usando una función que se llama imprimir y ya la definió, así que todo está bien. ¿Ya? Y así es un poquito cómo funcionan las definiciones. ¿Ok? Y cómo funciona el uso de los .h. Y por eso es que se utilizan los .h, para no estar copiando todo el código, porque al final ustedes saben que lo que se hace es copiar todo el código cuando incluyen algo, ¿no? Para no estar copiando todo el código de un CPP. ¿Ok? Ya, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Profe, entonces, si yo incluyo el .h, solamente me va a copiar el código de las funciones que están declaradas en el .h del CPP, ¿no? No me va a copiar todo el CPP, solamente las funciones que están declaradas en el .h. A ver, funciones, clases, todo eso. A ver, el tema es que esto de acá no lo va a copiar. ¿Por qué? Porque todo esto en el paso de precompilación se elimina. Por ejemplo, aquí donde dice include IOStream, ya no va a estar ese include IOStream. Cuando empieza a compilar, ahí lo que van a ver son las líneas de código, estas de acá. ¿Ya? Bueno, las líneas de código. Esto tampoco va a estar porque esto, ya les dije, todo lo que hay símbolo de número delante son como instrucciones que uno le da al precompilador. ¿Ok? Entonces, hacen algo. Fíjense que esto es un if, si pasa algo, haz tal cosa, pero eso es como instrucciones que uno le está dando al precompilador, que se ejecutan antes de compilar. Entonces, por ejemplo, aquí al precompilador le estamos diciendo, antes de precompilar, toma todo el código de acá, la línea de código, y ponlas acá. Aquí, por ejemplo, si yo tuviera in x, ¿ya? Y yo incluyo este CPP, acá también va a incluir esta definición de x. ¿Ya? A ver, me dijeron algo por el chat que me hace bastante sentido. Me dice Matías Núñez, ¿no tiene que ver que el CPP se llame igual que la función? Puede ser. A ver, probemos. Include imprimir y aquí vamos a llamar a imprimir 2. Esto lo voy a sacar porque ya no hay ningún imprimir, para que no se confunda. Ya, imprimir, voy, imprimir 2, tan, tan, tan. No, el punto H no, el punto CPP. Guardo y corremos a ver qué pasa. No, a ver qué me dice. Símbolos. ¿Se encontraron uno más y uno? No. Eso parece que no es. Ahora, no sé si eliminando el punto H este de acá, de mi de esto, capaz o no.
Elimino el punto H y dejo solo el CPP porque a lo mejor como el var.h ese. No será el cout quizás. No. Ahí hay un... Lo está detectando 2 veces por alguna razón. A ver. Imprimir 2. Solamente lo copia acá, entonces. Bueno, ahí después yo veo por qué es ese error. Después veo por qué es ese error y ahí la clase que viene... La clase que viene lo arreglamos. Ya, entonces, a ver, lo último que les quiero hablar de esto de los puntos H. Ya existe un archivo denominado, ¿sí? Ah, sí, porque, a ver, elemento existente, este. Ya, de lo último que les quiero hablar acá es del tema del Pragma Once. Esto que ustedes ven acá arribita que dice Pragma Once. ¿Por qué tienen que poner Pragma Once? Lo que sucede es que, miren, por ejemplo, yo les estaba diciendo, oye, esto lo que hace es copiar y pegar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren lo que pasa acá. Acá lo que pasa es que estoy incluyendo, bueno, imagínense que yo incluyo un código, ya, como esto, imprimir CPP. Entonces él viene acá, copia todo, lo pega. Ahora fíjense que yo estoy teniendo esta librería, la estoy incluyendo como parte de esto y como parte del código que yo traje. Por lo tanto, puede pasar de que este código lo tenga duplicado. Y entonces si lo tengo duplicado, fíjense que estoy como declarando dos variables iguales y eso me va a dar un error. ¿Ok? Entonces por eso es que C++ tiene el pragma once, este que ustedes ven acá. En los .h generalmente se pone el pragma once. ¿Por qué? Porque quizás se importa desde un CPP y después otro CPP importa ese CPP que... A ver, ¿cómo les explico? Déjenme abrir mi pizarrita para que me entiendan mejor. Acá. Ya. A ver, un USB vacío. Acá. Ya. Miren. Para que me entiendan un poco mejor. Imagínense que aquí yo tengo un CPP que yo defino alguna funcionalidad. ¿Ya? Una funcionalidad. Entonces este es un punto H. Entonces aquí yo tengo un segundo punto H que tiene alguna funcionalidad, pero ocupa ciertas funcionalidades de acá. Y acá yo tengo otro que ocupa funcionalidades de acá y de acá. Por lo tanto, este de acá abajito, cuando incluye este, ya incluye todo lo que tiene. Por lo tanto, este al incluir el código de acá, este de acá va a incluir este y el de acá. Va a incluir todo el código. Y después este al incluir este nomás, va a volver a incluir el código de este nomás. ¿Ya? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, el código de esto va a estar duplicado. Bueno, incluso puede estar 3 veces en dependencia del grafo de dependencias que se nos genere, ¿no? Por lo tanto, cuando yo pongo pragma once, dentro de un punto H, lo que estoy diciendo es, mira, cuando te pongan include este punto H y tú lo incluyas dentro de un código, ya, si vuelva a salir el include, ya no lo vuelvas a incluir. Simplemente dile que ya está incluido. ¿Ok? Y entonces eso me permite lidiar problemas como este. Porque, por ejemplo, si este toma e incluye este y este ya había incluido este, cuando este vaya a incluir a este de acá, el pragma once va a decir, espérate, en el proceso del precompilador ya tú me incluiste a mí como parte de otra librería, por lo tanto, no me incluyas. Y ya, y no lo incluye. Y entonces por eso es el pragma once. ¿Ok? Si ustedes no ponen el pragma once, entonces muy probablemente va a estar duplicada
esta definición. ¿Ya? Pero eso, chicos, se nos acabó el tiempo, así que lo dejamos hasta acá. Que les vaya muy bien. Nos estamos viendo en una próxima clase. Chao, chao.